Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea Cristo. Bienvenidos todos a esta preciosa hora. Vamos a tener una enseñanza muy poderosa. Es un tema del cual poco se habla, pero que no podemos dejar de lado. Todos nosotros tenemos que estar conscientes. Me refiero a todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Y por supuesto también a todos los amigos que van a escuchar este mensaje. Tenemos que estar conscientes de que en este mundo existe un enemigo muy poderoso, un enemigo con muchos poderes, pero que por supuesto no son iguales a los poderes de Dios. Pero que este enemigo tiene muchos propósitos. Este enemigo quiere que aquella persona que no le ha recibido su corazón a Jesús todavía, este enemigo quiere que vaya al infierno, quiere que viva sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Quiere que lleven una vida miserable, una vida destruida, una vida en desastre, una vida con grandes problemas, con grandes calamidades. Pero también a aquella persona que ha recibido a Jesús, este enemigo es muy poderoso y lo que quiere es que aquella persona que le ha entregado su corazón a Jesús desista de ser cristiano, desista de estar en la obra del Señor, para que un día también, a pesar de que muchos han conocido a Jesús, un día el hermano, el predicador, un día también vaya al infierno. Estoy hablando de Satanás, el diablo. Vamos a conocer esta enseñanza, esta doctrina bíblica a partir de estos momentos. Y les invito a que estén muy pendientes de todo lo que aquí voy a decir, porque estos mensajes se predican bien poco. Estos mensajes se predican muy poco en las congregaciones, o mejor dicho, se han predicado muy poco, pero no podemos dejar de lado que existe un enemigo en este mundo. Existe un poder que actúa desde hace muchísimos años. Vamos a empezar diciendo la importancia de esta doctrina. El tema para esta oportunidad es conociendo a nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Aunque nunca se le debe dar a Satanás importancia inmerecida, es importante que seamos conscientes del lugar que se le da en la Escritura. Ningún otro individuo, excepto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene concedido un lugar tan especial en la Biblia desde su principio hasta su fin, como el personaje a quien conocemos como Satanás, el diablo. De ninguna otra persona somos tan detalladamente informados en cuanto a su origen, su caída, su carácter y trabajo, su influencia, su juicio y destino final. Podemos estar profundamente agradecidos por esta revelación de él y su ejército de demonios. Las tierras paganas han estado encerradas en la más gruesa oscuridad. Despreciables supersticiones y prácticas porque carecen de las claras enseñanzas concernientes a lo que la palabra enseña respecto a él. No es necesario que, como dice la Biblia, ignoremos sus maquinaciones, la realidad de su existencia. Muchos dudan de su existencia. Se ha hecho bastante popular hablar de él como una simple expresión figurativa, una personificación metafórica de la maldad o una ilusión de mentes enfermas. Es interesante ver que esto es verdad solo en tierras cristianas, donde es conocido el nombre de su conquistador, Jesús, el Hijo de Dios. Ciertamente es muy ventajoso para Satanás que su presencia sea negada para que de tal manera pueda trabajar más sutilmente en engañar a la humanidad y fácilmente desarmar sus prejuicios y temores. Hay un escritor muy conocido que dice:
Puede observarse que las figuras literarias no son ángeles creados, que pecan y sirven en dominios de oscuridad y están destinados a un juicio espantoso y final en la mano de Dios. Una metáfora difícilmente entraría en una manada de cerdos y precipitaría su destrucción instantánea. Una metáfora tampoco ofrecería los reinos de este mundo al Señor de gloria, asegurando que esos reinos fueron entregados a Él y que Él los daría a quien quería. Pero vamos a ver en esta oportunidad el registro bíblico que existe de Satanás. Satanás, su nombre hebreo, es solo mencionado expresamente en 5 ocasiones en el Antiguo Testamento. En la primera ocasión, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15. Es visto en el disfraz de la serpiente que tentó a Eva y causó el primer pecado sobre la tierra. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, leemos: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Seguidamente aparece en Job, en el orden de los libros de la Biblia, en nuestras versiones, en 2 ocasiones donde es visto cuando vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y de allí resultaron las dramáticas confrontaciones entre Satanás y Dios, que llevó a la variedad de pruebas a las que Job fue sujeto. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Job capítulo 2, versículos del 1 al 7. El lugar final es en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle, y dijo: Jehová, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Sin embargo, se le refiere a él como Satanás o el diablo alrededor de 72 veces en el Nuevo Testamento. Esta aparente discrepancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento probablemente puede ser explicada por Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Cristo, la simiente de la mujer, nació en la carne, vino a lograr su gran victoria sobre Satanás y a comprar redención en el Calvario. El diablo se hizo manifestamente activo en un grado mayor que el anterior a este evento. Vamos a ver la personalidad de Satanás. La personalidad de Satanás es un hecho que está sutilmente negado por muchas personas de nuestro tiempo. Pero aquellos que aceptan la Biblia como la inspirada palabra de Dios no tienen dificultad en aceptar esta verdad junto con todo lo que revelan las Escrituras. La Biblia habla de la personalidad de Satanás tan plenamente como de cualquier otra persona a la que se refiere. Ciertamente, si no creyésemos en la personalidad de Satanás, conforme a lo que registra la Biblia, sería difícil creer en la personalidad del Señor Jesús. En realidad, no podríamos confiar para nada en las Escrituras. A Satanás le son adjudicadas todas las características de personalidad. Se refiere a él constantemente como un ser personal. Se le aplica pronombres personales. Job capítulo 1, versículo 8 al 12. Job capítulo 2, versículo 2, 3, 6. Zacarías capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 10. Juan capítulo 8, versículo 44. Se le adjudican atributos personales. Isaías capítulo 14, versículo 13, 14. Voluntad. Job capítulo 1, versículo 9 al 10. Conocimiento y actos personales que son ejecutados por él. Job capítulo 1, versículo del 9 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 8, versículo 44. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8. Judas, versículo 9.
Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Su origen. Mucha de la enseñanza bíblica respecto al origen de Satanás está cubierta bajo la doctrina de angelología, que debería ser estudiada en conexión a esta. Satanás, juntamente con los otros ángeles, como hemos notado en una sección previa de este estudio, fue creado por Dios. Dice la Biblia: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Salmos capítulo 148, versículos 2 al 5. Dios no creó al diablo como lo conocemos hoy. Todo lo que Dios hizo fue declarado bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19, da una imagen detallada de la belleza y la sabiduría con la que Satanás fue originalmente creado. Este pasaje habla de él como lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tu querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17, nos da su nombre antes de que cayera. Era llamado Lucero, que significa la estrella de la mañana. Literalmente es el que lleva luz. Se nos presenta como el ángel más alto de la creación de Dios. El misterio es que cómo un ser tan sabio y hermoso pudo haber caído a tales profundidades como para ser ahora el ser más vil de todo el universo. Isaías capítulo 14 nos cuenta de su caída y la razón de ella. Todo comenzó cuando Lucero levantó su voluntad sobre la del Dios Todopoderoso. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 13-14. El cielo había sido el cielo porque había solamente uno que reinaba y nadie pensaba en oponerse a su voluntad. Por lo tanto, prevalecía la armonía y la paz. Luego vino el momento de la rebelión. Y 5 veces este hermoso ungido querubín vociferó su voluntad en oposición a la de Dios. Hay un escritor muy famoso que dice: ciertamente muy débil es el poder de la imaginación humana para imaginar la crisis que hubo en este universo en el momento cuando tomó lugar el primer repudio de Dios en el cielo. ¿Qué causó tal acontecimiento no imaginado? El orgullo y la ambición egoísta. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo respecto a los requisitos para oficiales en la iglesia primitiva, insiste que tal persona no debe ser un recién convertido. Dice la Biblia: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 6. Lucero, en su orgullo egoísta, buscó elevarse por encima de la esfera en la que le fue creado y por encima del propósito y el servicio que se le había asignado. Como resultado de esta rebelión, Lucero fue echado fuera del reino celestial y del puesto que había tenido. Dice la Biblia: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías capítulo 14, versículo 15. También el profeta Isaías dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías capítulo 14, versículo 12. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, verso 18. Algunos comentaristas creen que estas palabras eran proféticas y se refieren a lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay otros que sostienen la posición que estas palabras de Jesús miran hacia atrás al juicio histórico de Lucero cuando fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás.
En cuanto a si Satanás tiene o no acceso al cielo aún, ya hemos notado. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Job capítulo 1, versículos 6 al 7. El contraste sugerido por el hecho de que Satanás había estado rodeando la tierra nos llevaría a creer que él junto con los hijos de Dios estaba aquí delante del Señor en el cielo, como el acusador de nuestros hermanos. Si tuvo acceso al cielo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, una cosa es cierta, que después de que fue expulsado por su malvado orgullo y rebelión, nunca tuvo acceso a su anterior posición de honor e influencia. Si se contestara la pregunta de cómo un ser santo en el lugar santo podría haber originado el primer pecado y él mismo haber sufrido tal caída, la respuesta sería que como diablo él se ha autohecho de alguna manera inexplicable y posiblemente inimaginable a nosotros. Él originó su propio pecado. Tú decías en tu corazón, subiré. Isaías capítulo 14, versículo 13. Vamos a ver el carácter de Satanás. Una de las mayores ventajas de Satanás es oponerse a la obra del Señor. Es su apariencia engañosa. A través de los siglos ha tomado parte en roles que han causado que los hombres piensen de él de cualquier otra manera que su verdadero carácter. De esta manera haciéndole más fácil alejarlos de Dios. Al considerar la persona de Satanás, sería bueno mirar primero la idea común, vulgar y popular, que todavía es sostenida hoy por la mayoría de personas. El cristianismo, y la cual ha hecho la base o una de las bases del rechazo de su misma existencia. Por muchos de los hombres importantes de la época, el concepto más bajo posible y aún el más extendido que tenemos es en lo que uno podría llamar la idea o el escenario, como lo vemos constantemente en los anuncios en nuestras calles, una forma humana con cara maliciosa, caracterizada por una sonrisa burlona de baja astucia, cuernos, patas y cola con forma de horquilla, completamente obsceno y provocando nada más que desprecio, ridículo y repulsión. Ciertamente la Biblia no representa tal imagen de él. Si se presentara tal disfraz, nadie lo seguiría. El propósito dominante de Satanás no es, como es la creencia popular, el ser desigual a Dios. Su trascendente objetivo es ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, verso 14. Las escrituras dan un gran número de diferentes nombres y títulos descriptivos de Satanás. Los siguientes 18 figuras para evidenciar la variedad de sus maquinaciones y pueda ser revelado mucho de su verdadero carácter. Vamos a ver los títulos o nombres de Satanás. Número 1, Lucifer. Este era su título en el cielo antes de su rebelión y caída. Dice la Biblia, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Isaías capítulo 14, versículo 12. La última frase literalmente es estrella de la mañana o estrella matutina. Significa el que lleva luz. La Biblia indica que Lucero ocupaba una alta posición en los cielos, posiblemente segundo solo a la Trinidad misma. Es bueno recordar esto en nuestro pensamiento de él porque sin duda él no ha perdido toda la dignidad que era suya entonces. Debemos estar prevenidos de que él no viene a nosotros como una espantosa criatura del infierno, sino como uno que anteriormente ocupó las alturas. Por lo tanto, sus apelaciones a veces aparecerán ser altas y sublimes. Número 2, Satanás. Este nombre acentúa sus actividades como el adversario. El nombre Satanás es usado 56 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento.
refleja la imagen de sus intentos maliciosos y persistentes de estorbar el programa de Dios. Como tal, él se opone a todo y a toda persona que es buena. Él es adversario tanto de Dios como del hombre. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: vuestro adversario el diablo. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y les dice a los santos allí: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Número 3, diablo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, usa 4 nombres para Satanás: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. El nombre diablo significa particularmente difamador y acusador. Satanás es presentado en este papel cuando, mediante la serpiente, acusa a Dios ante el hombre. Dice la Biblia: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 leemos de Satanás como el acusador de nuestros hermanos, siendo lanzado fuera el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, acusa al hombre ante Dios. Diablo, refiriéndose a Satanás mismo, ocurre 35 veces en el Nuevo Testamento. Número 4, serpiente. Satanás es visto por primera vez en su actividad sobre la tierra como una serpiente. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15. Pablo, en segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Uno no debe pensar en la serpiente como está mencionada en Génesis capítulo 3, una criatura que se arrastra como la conocemos hoy. Esta acción vino solamente como el resultado de la maldición sobre ella, cuando Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Génesis capítulo 3, versículo 14. Anterior a la maldición, la serpiente debe haber caminado erguida y haber sido una criatura sumamente hermosa. Tampoco debemos pensar en la serpiente como un simple animal. Esto no es posible, ya que se dice que ella habló. Y el habla es una característica del espíritu, la cual una serpiente no posee. Concluimos que algún espíritu, Satanás como posesión de la serpiente, hablando, discutiendo y razonando. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y Apocalipsis 23 habla de la serpiente antigua que se llama diablo. Este nombre revela perversidad, engaño y fraude. Número 5, dragón. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, Satanás es identificado especialmente como el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. También en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 leemos: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 7 del mismo capítulo nos dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La palabra dragón literalmente es monstruo de mar. Se piensa que el nombre se refiere a su gran poder. Esto se ve claramente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Número 6, Belcebú. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo capítulo 10, versículo 25. Jesús está hablando aquí de los fariseos, llamándole a él por este nombre. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 24.
El nombre originalmente significa Señor de las moscas, pero los judíos luego lo cambiaron a Señor del muladar. Este nombre sugiere el vasto ejército de espíritus demoníacos sobre el cual Satanás gobierna como su príncipe, Belial. Este nombre es usado a menudo en hombres impíos o perversos a quienes se les designa hijos de Belial. Aunque la palabra Belial no aparece en estos versículos, se ha traducido como impío, perverso. En el idioma original tiene el sentido de algo que no vale para nada. Deuteronomio capítulo 13, versículo 13. Jueces capítulo 20, versículo 13. Primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 27. Y primer libro de Samuel 30, 22. Número 8, tentador. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. En tanto que Dios prueba al hombre para su bien, para que pueda aprender y fortalecerse en las pruebas, Satanás tienta a los hombres con el propósito de destruirlos. Como tentador, constantemente incita al hombre al pecado. Número 9, malvado, maligno o malo. Cualquiera de estos nombres da testimonio del carácter de Satanás. Aunque sus tácticas pueden ser variadas y engañosas, siempre son para un propósito maligno e inicuo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice primera carta de Juan capítulo 5, versículo 19. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo capítulo 13, versículo 19. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Mateo capítulo 13, versículo 38. Escribiendo a vosotros, padres, Juan declara 2 veces: habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2:13 y 14. Número 10. Príncipe de este mundo. 3 veces Jesús le aplicó este nombre a Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 12, versículo 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan capítulo 14, versículo 30. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan capítulo 16, versículo 11. Este título habla del reino y la influencia de Satanás sobre los gobiernos de este mundo y la política mundial. Los negocios y la sociedad están bajo su dominio. Satanás tiene un trono. Yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Durante la tentación de Jesús en el desierto, cuando el diablo le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos, Jesús no negó el derecho de Satanás de ofrecérselos. Dios le dio a Adán dominio sobre la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero al desobedecer la palabra del Señor y ceder a Satanás, el hombre perdió su derecho de gobernar y venció su dominio al diablo. Vendió su dominio al diablo. En el libro de Job, al preguntarle el Señor a Satanás dónde había estado, su respuesta fue de rodear la tierra y de andar por ella, como si gobernara sobre ella. Job capítulo 1, versículos 6 al 7. Pero debe de notarse claramente que Satanás nunca es llamado rey de este mundo. Es designado príncipe, pero aún está bajo el dominio de Dios, cuyo gobierno es supremo y debe reconocer a aquel que está sobre él. Número 11. Príncipe de la potestad del aire. Esto sugiere su gobierno sobre aquellos seres espirituales que compartieron su pecado. Dice la Biblia: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. También Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 25, versículo 41. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Título número 12, el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Los dos últimos títulos, príncipe de este mundo y príncipe de la potestad del aire, se refieren a poderes de gobierno y principados. La realeza es una dignidad civil y gloria política. Al buscar ser semejante al Altísimo, Satanás aspiraba al liderazgo religioso. Así que este título, Dios de este siglo, habla de su gobierno en este ámbito. En verdad puede ser que aquí esté su más devastador ataque contra Dios. Como un líder religioso, un Dios atiende a reuniones religiosas. Job capítulo 1. Tiene sus enseñanzas, doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Su lugar de reunión, sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Sus sacrificios, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Y ministros, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Estos ministros apadrinan todas las clases de religiones materialistas y humanistas y son responsables de las sectas multitudinarias esparcidas en el mundo. Citamos a un escritor muy famoso en esta oportunidad que dice: en este sistema presente de cosas vistas desde un punto de vista moral y aparte de Dios, él, o sea, Satanás, arregla de tal manera no simplemente la política de la tierra o sus inmoralidades, sino su religión, porque esto es necesariamente la fuerza de este título, Dios, en contraste con príncipe para adecuarse a sus propios fines. De tal manera, entreteje el curso de esta era sus formas religiosas, ceremonias, decencias externas, respetabilidad y convencionalismos para formar un grueso velo que oculta completamente la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, la cual consiste de justa misericordia solamente a pecadores penitentes. Este velo no está formado por la mala vida, depravación o cualquier forma de lo que pasa como maligno entre los hombres, sino por la fría formalidad, decencia descorazonada, orgullosa, autocomplacencia, respetabilidad externa, altamente estimada, y debemos agregar membresía en la iglesia, todo sin Cristo. Es el más fatal de todos los engaños, el más grueso de todos los velos y lo más común. Es la manera que, porque es religiosa, respetable, decente, al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, porque no hay en ella ni un Cristo, ni un Cordero de Dios, ni sangre de expiación. Número 13, el engañador. Si hay algún nombre apropiado para este archienemigo de Dios, es este, el engañador. Dice la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3. No habiendo aprendido nada de sus 1000 años de encarcelamiento en el abismo, Satanás, inmediatamente después de que sea liberado,
va a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Este es su último gran intento de engañar a las naciones al pensar estas que pueden triunfar sobre el Dios Todopoderoso y que será para su beneficio seguir al príncipe de este mundo. La única manera posible en que Satanás podría influir en alguien para dejar a Dios y seguirlo a él sería engañándolo. Nadie marcharía bajo el estandarte de Satanás conscientemente de ello, solamente siendo engañados. Número 14, el acusador. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. No es tanto satisfecho con dirigir sus sutiles energías y fuerzas contra los santos personalmente. Hasta presume a acusarlos delante de su Dios incesantemente. Imagine la arrogancia de uno que acusa en la presencia de Dios mismo a aquellos que han sido redimidos mediante la sangre preciosa del propio Hijo de Dios. El clásico ejemplo de esto es Job, quien Satanás se atrevió a decir que maldeciría a Dios en su misma presencia si fuera levantada la cerca y él, Satanás, tuviera permiso de tocar sus posesiones. Job capítulo 1, versículo 10 y 11. El Señor sabe quiénes son suyos. Y los cristianos nunca necesitan temer que su mano de protección será alguna vez levantada de ellos, excepto quizás temporalmente por su bien. Fíjese cómo encontramos aquí el triunfo en la victoria que acompañan a esta gran proclamación de la caída del acusador. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Número 15, ángel de luz. Dice la Biblia: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Este es quizás el mayor papel de engaño que hace Satanás. Posa como un líder espiritual para dirigir a aquellos que necesitan ayuda para salir de su oscuridad. Sin embargo, su único propósito es guiarles a una oscuridad eternamente creciente, engañándolos bajo la impresión de que están llegando más y más a la luz, cuando verdaderas las palabras de Jesús. Cuán verdaderas son esas palabras de Jesús. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo capítulo 6, versículo 23. Título número 16 de Satanás homicida. Jesús mismo se lo dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Juan capítulo 8, versículo 44. Qué contraste con nuestro Señor, que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Satanás ha sido un homicida desde el principio porque él ha sido el iniciador del pecado, y el pecado trae la muerte. Por lo tanto, al tentar a los hombres a pecar, está promocionando la muerte. Título número 17. Padre de mentiras. De nuevo en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús describe al diablo. Él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De nuevo, se ve la principal característica de Satanás. Él es un engañador y las mentiras son sus instrumentos favoritos. Satanás no se especializa en mentiras que son tan aparentemente negras como el carbón.
Su equipo de comercio es la variedad de mentirías, con suficiente verdad en ellas como para engañar al descuidado. Había cierta cantidad de verdad en lo que él dijo a Eva. Eva y Adán llegaron a conocer el bien y el mal, pero no tenían poder para hacer el bien, ni para resistir el mal. Satanás usará hasta la escritura, como hizo con Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 6, pero siempre para citarla o aplicarla incorrectamente. Cuando usted lee algo que dice Satanás, busque en eso la mentira. Él no puede hablar la verdad. Número 18, león rugiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Primera carta de Pedro 5:8. Satanás se presenta como una serpiente para mostrar su sutileza, pero como un león para expresar su ferocidad y fuerza. La palabra rugiente se utiliza para describir especialmente los alaridos de animales salvajes cuando están vorazmente hambrientos. Número 19, el destructor. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Ambos nombres, Abadón y Apolión, significan destructor. Vamos a seguir viendo esta enseñanza y vamos a continuar diciendo en estos momentos la derrota de Satanás. Aunque se le permite continuar sus actividades sobre la tierra, Satanás es un enemigo derrotado. Ya ha sufrido mucho bajo la mano de Dios, a quien se atrevió a oponerse. Reconocer y regocijarse en las derrotas que Satanás ha tenido que soportar es de mucha ayuda al cristiano en sus conflictos diarios con el mundo, la carne y el diablo. Fue echado de su posición exaltada en el cielo. Inmediatamente después de sus valientes afirmaciones registradas en Isaías capítulo 14, versículos 12-14, fue anunciada su caída. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías capítulo 14, versículo 15. Bien podría ser que Jesús se estaba refiriendo a este evento cuando dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, versículo 18. Aunque hay indicación en la escritura de que Satanás tiene algún acceso a la presencia de Dios al acusar a los hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, Satanás nunca recobró la sublime posición que tuvo una vez. Fue maldecido en el huerto del Edén. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Aunque esta maldición fue dirigida a la criatura que Satanás había poseído en su acercamiento a Eva, y la serpiente se ha arrastrado sobre su pecho desde entonces, la referencia a la enemistad ciertamente va más allá de la escritura, a Satanás mismo. Esta es una maldición sobre el diablo que nunca ha sido quitada, ni nunca lo será. A pesar de todo su coraje, Satanás debe darse cuenta que lleva el peso de esta maldición sobre sí mismo en todo tiempo. Fue derrotado por Cristo en la tentación del desierto. 3 veces el tentador buscó alejar a Jesús de su misión divina aquí sobre la tierra. Y 3 veces Jesús desenvainó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declaró: escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 10. Nunca, de ninguna manera, se apartaría Cristo de los propósitos de Dios expresados en su palabra. El resultado fue: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo capítulo 4, versículo 11. También Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario. Justo antes de su condenación y crucifixión, Jesús dijo, sabiendo que estaba en camino a la cruz: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 12, versículo 31. Refiriéndose a este mismo evento del Calvario, Jesús profetizó que el Espíritu Santo convencería de juicio. Luego explicó: de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan capítulo 16, versículo 11.
Mediante su muerte en la cruz, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Pablo habla en relucientes términos de la victoria sobre Satanás en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Si la derrota de Satanás fue tan triunfante en el Calvario, usted podría preguntarse por qué todavía él está en la escena, permitiéndosele tanta libertad para acosar a la iglesia de Jesucristo, aún después de la cruz. Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2. Y el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Hay una vasta diferencia entre un juicio ganado y el llevar a cabo la pena. No hay duda del juicio hecho contra Satanás en la cruz, pero por buenas razones, mejor conocidas por Dios mismo. Él ha visto correcto permitir al enemigo un grado de libertad. Ciertamente no es por falta de poder que Dios no ha aplicado su sentencia al diablo. El momento para su dispensación final vendrá. La hora ya ha sido establecida. El destino de Satanás ha de ser finalmente echado del cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Desde este momento en adelante su maldad será confirmada a esta tierra. Ha de ser confinado al abismo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Al comienzo del reino milenial de Cristo, Satanás será atado en el abismo. Parece lógico presumir que las huestes demoníacas estarán allí con él. Fueron echados del cielo con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Así que parece que serán atados con él en el abismo, después que terminen los 1000 años. Satanás será desatado por poco tiempo, tiempo en el cual conducirá su última campaña de engaño. El ejército rebelde que él reunirá será destruido por fuego de Dios del cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Será consignado al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Habiendo terminado su obra y habiendo sido probado el último grupo de seres humanos, Satanás será entonces consignado por el Dios Todopoderoso al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. ¿Qué deben reconocer los cristianos en cuanto a Satanás? ¿Qué deben reconocer los cristianos en cuanto a Satanás? Reconocer las limitaciones de Satanás. Nunca es sabio subestimar al diablo. Es un enemigo con artimañas y hábil. Ha tenido casi 6000 años de experiencia en tratar con la humanidad. Pero tampoco uno debe sobreestimar sus habilidades. El diablo tiene ciertas limitaciones muy definidas. Estas deberían ser completamente conocidas para que uno no sea abrumado por él. Él no es omnipotente. Tiene gran poder, más que cualquier hombre, pero solamente nuestro Dios es todopoderoso y Satanás no es contrincante para él. Él no es omnisciente. Tiene un intelecto muy agudo y por experiencia sabe muchas cosas, muchas más que los hombres. De nuevo, solo Dios lo sabe todo. Él no es omnipresente. Satanás tiene una personalidad individual y está solamente en un lugar a la vez.
A causa de la cantidad de demonios bajo su control, parece que el diablo está en todo lugar al mismo tiempo. Muchos de los llamados ataques del diablo solo son la actividad de uno de sus demonios asistentes. Solo Dios está siempre en todo lugar. El diablo no puede dar vida ni levantar a nadie de los muertos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pero no dice que él le dio vida en ninguna circunstancia. El cristiano debe darse cuenta que el poder de Satanás está limitado por la voluntad de Dios. Esto está visto claramente en la historia de Satanás, Dios y Job. Job capítulo 1, versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Satanás no podía tocar ninguna de las posesiones de Job ni su persona hasta que Dios le diera permiso. También Job 2, 4, 6. Jesús dijo a Pedro: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. La implicación es que Satanás no podía tener a Pedro para este propósito sin el permiso del Señor. Debemos darnos cuenta que él ya ha sido vencido. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Primera carta de Juan 3:8. Satanás es un enemigo vencido, derrotado por ningún otro que nuestro Señor Jesucristo. En ninguna parte se le dice a los cristianos que combatan al diablo. Nuestro Señor hizo eso de una vez y por todas en la cruz. Nuestra parte es reclamar por fe y pararnos en victoria. Resistir al diablo. No lo pelee, y él es quien huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Pedro 5:9 explica cómo esto ha de ser hecho. Al cual resistir firmes en la fe, fe en el registro de la victoria de Cristo sobre el diablo. Y fe en las promesas de Dios es el secreto de la victoria. Jesús presentó con bastante claridad las tácticas de Satanás en la parábola del sembrador y la semilla. Parte de la semilla, dijo Jesús, cayó junto al camino y las aves del cielo se la comieron. Interpretando esto, Jesús explicó: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lucas capítulo 8, versículo 12. El diablo sabía que si se permitía que la palabra permaneciera en los corazones de los que oyeron, traería fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe en la palabra de Dios es el secreto del triunfo diario del creyente. Hay un escritor muy famoso que dice: esto entonces sugiere muy claramente que el blanco de la raíz de sus ataques es siempre para destruir la fe en Dios, y nuestro lado en el conflicto es mantener esta fe a pesar de todo lo que él pueda traer en nuestra contra. Así que el apóstol Pedro dice: al cual resistid firmes en la fe. Y el gozoso canto de nuestro apóstol Pablo es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. Y nos da a nosotros la palabra: pelea la buena batalla de la fe. Primera Timoteo 6:12. Debemos recordar que el creyente tiene uno que intercede a su favor. Esto está hermosamente ilustrado en el siguiente versículo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Debemos de practicar la vigilancia continua. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Una versión traduce esto como: ejercita autocontrol y hay que ser cauteloso. El creyente, conociendo la malicia, astucia y el poder de Satanás, hará que su suprema ocupación sea el ser vigilante. Negar a Satanás toda posición establecida en uno mismo. Dice la Biblia: ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. La exhortación es que el creyente no debe dar al diablo ningún lugar dentro de su vida donde pueda lograr un lugar u oportunidad para ataque. Jesús podía decir: viene el príncipe de este mundo
y él nada tiene en mí. Juan capítulo 14, versículo 30. No había lugar en Jesús donde Satanás podía establecerse. Luego, para finalizar, podemos decir que el cristiano debe ponerse toda la armadura de Dios, dice la Biblia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. El Señor ha provisto una completa armadura para que el cristiano pueda estar protegido de todo dardo de fuego del maligno. Pero el creyente debe ponerse completamente esta armadura. La omisión de cualquier porción puede ser fatal para la vida y el testimonio cristiano. Dios les bendiga a todos.